El gobierno de coalición arremete con su impulso reformador. Han promovido dos reformas de gran profundidad. La reforma de la educación, a la que han denominado transformación educativa, y la reforma de la seguridad social. En lo referido a la educación, intentan consolidar una educación pobre para pobres, apostando a la reducción de contenidos, priorizando las competencias o habilidades, reduciendo lo educativo a lo útil para las grandes empresas, quienes buscan trabajadores dóciles, o peor aún, excluidos totalmente en un futuro no muy lejano. En cuanto a la seguridad social, buscan hacer que trabajemos por más años y ganemos menos una vez jubilados. Un gran negocio solo para el gran capital, donde las AFAP aumentarán su espacio de maniobra. Se eliminan y recortan derechos, esos que han sido conquistados con lucha popular de los trabajadores y las trabajadoras. Con esta reforma se introducen recortes a las pensiones que reciben las mujeres viudas con hijos a cargo. A partir de ahora, solo recibirán esa pensión por 3 años, siempre y cuando la viudez se dé a partir de sus 50 años, y siendo que las mujeres asumen la mayor parte de las tareas de cuidado y reproducción de la vida. La exigencia en cuanto a años de trabajo y de aporte continúa siendo la misma que para los varones, cuando a muchas mujeres no le alcanza por haberse dedicado a las tareas antes mencionadas, tanto dentro de su hogar como fuera y sin aportes. Ahora han pactado la reducción de 25, como era el planteo original, a 20 años para el cálculo jubilatorio, lo cual implica unos 300 millones de dólares anuales el costo adicional. La cifra ronda en torno al 0,3 del Producto Bruto Interno, por lo que el total del gasto público en seguridad social no podrá bajarse al 10% del producto, lo cual era uno de los objetivos del gobierno en relación a la reforma. Esta medida no tiene gran impacto desde lo económico, pero de la coalición no paran. Cabildo Abierto busca un cambio estructural que impactará principalmente en las jubilaciones medias y altas, esas que cuentan con mayor movilidad salarial, una maniobra que mejoraría, entre otros, los retiros de los altos mandos militares y policiales. No hacen más que acumular para su espacio, mientras digitan la vida, el laburo y los años de los trabajadores y las trabajadoras, esos que se rompen el lomo día a día, año a año, para parar la olla y vivir lo más dignamente posible. El marco operativo de estas medidas se lo da la LUC, esa nefasta batería de medidas y reformas que el gobierno introdujo, con el apoyo del FA en gran parte, en plena pandemia, y sus consecuencias las estamos viviendo en estos momentos. En este contexto, podemos observar el desgaste, fundamentalmente en este último año, que vive la figura del presidente y que afecta a la coalición multicolor, que tampoco conserva sus equilibrios internos configurados en 2020. Esta coalición, con coincidencias ideológicas muy fuertes en varios planos, buscaba desalojar el Frente Amplio del gobierno. Han desplegado lo que ya veíamos venir, un alto tinte conservador que se ha reflejado en sus leyes fundamentales, en el recorte del gasto del Estado, la aprobación de la LUC, la ley presupuestal, la transformación educativa, la rendición de cuentas y la actual reforma de la seguridad social, entre otros proyectos llevados adelante. Este cúmulo de impulsos conservadores se ha dado junto con el surgimiento de nuevos escándalos en el núcleo oficialista. El tan mencionado e inescrupuloso caso Astesiano encierra un sinfín de elementos que ya parecen quedar de lado en el plano político. Han buscado por todos los medios ocultarlos. La prensa teje para poder elaborar ese marco. Si dedicamos unos minutos a pensar en este caso, se amontonan las razones para la perplejidad. Se suman decenas de irregularidades, cabos sueltos y dudas nunca respondidas. No se ha construido una narración completa. ¿Se ha formado una banda en la torre ejecutiva? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo ha sido su caída? No hay certezas para ninguna de estas preguntas. Se ríen en la cara del pueblo. En toda esta larga trama de corrupción, que tiene hasta implicancias internacionales, entran en juego no solo el Poder Ejecutivo, sino la cúpula policial y las empresas, llenas de privilegios ilegales y corruptos. Todos ellos han contado además con la complicidad o la negligencia de varios elementos del Poder Judicial, lo cual una vez más nos muestra la mentira histórica e ideológica de la separación de poderes. Esa misma policía corrupta es la que reprime, golpea y hasta asesina a jóvenes en nuestros barrios. En el último año, la denuncia por abuso policial han aumentado un 300%, denuncias por lesiones o amenazas, y que superan al 700% de aumento cuando hablamos de abuso de autoridad contra los detenidos.
es la misma que está siempre lista cuando le llaman a reprimir o a amedrentar a estudiantes en la puerta de un liceo ocupado, o a trabajadoras y trabajadores en un corte de calle, la que es cómplice de la trata de gurisas y la que manipula las pruebas o pone en riesgo a los puteros y proxenetas de la Operación Océano. Todo ello amparado legal y subjetivamente por la nefasta ley aprobada en 2022. Eso es la policía, esa que nunca debió entrar a formar parte del PIC-CNT, porque no son trabajadores. Fuera milicos de nuestros barrios y la Convención de Trabajadores.